Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? Vamos a conversar en el día de hoy con el embajador Milos Alcalay a propósito del tema del general Hugo Carvajal, conocido como el Pollo, pero desde la perspectiva diplomática. Milos Alcalay fue embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Allí también fue integrante de la Comisión de Desarme y Seguridad Internacional. Asimismo, fue ex viceministro de Relaciones Exteriores y embajador en países como Brasil, Israel, Rumanía, además de haber poseído cargos diplomáticos en Colombia y Francia. Muchísimas gracias por acompañarnos, embajador. Comencemos hablando acerca de la figura del cónsul, todo lo que se generó a finales de la semana pasada y durante el fin de semana. ¿El cónsul es una figura diplomática con inmunidad? Bueno, comenzaría diciendo que el cónsul tiene una serie de privilegios e inmunidades en el ejercicio de sus funciones. Para que la Convención de Viena de Relaciones Consulares pueda tener efecto, tiene que haber una designación acertada del cónsul. En el caso de Carvajal, no, Holanda, que es la que lleva la política exterior de Aruba, jamás aceptó la solicitud que está en Gaceta Oficial desde enero de este año, jamás la aceptó. Y en diplomacia el silencio es una negativa. Pasaron 7 meses sin que se haya otorgado el exequatur, que es el término jurídico con el cual se empodera la función de cónsul. Es decir, Carvajal nunca llegó a ser cónsul, de manera que esa situación es la que ha hecho que no hubiera la protección que podría tener, que también es limitada, pero eso podemos hablar más adelante. Hay una serie de situaciones que privilegian la acción de un cónsul, que es un notario, que es el que da pasaportes, que es el que da autorizaciones o transcribe en los nacimientos de los venezolanos en esa jurisdicción, pero no es un plenipotenciario. Ahora, cuando hablamos de la inmunidad, ¿hasta dónde alcanza? Según la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del año 63, que entró en vigencia en el 67, en su artículo 41 especifica la inmunidad en los siguientes términos en el numeral 1. Los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva, sino cuando, y pone unas condiciones, se trate de un delito grave y por decisión de autoridad judicial competente. Se requieren los dos requisitos. Así es. Delito grave y actuación judicial. Aquí hubo una actuación judicial. Ahora, el delito grave hay que verlo, ¿es en flagrancia o no flagrancia? Porque si no es en flagrancia, el narcotráfico sería un delito grave. Pero es que hay otro acuerdo internacional suscrito entre Holanda y Aruba y los Estados Unidos, que es el Tratado de Extradición. Por el Tratado de Extradición norteamericano-holandés, es un delito grave que se le imputa y se le pide la extradición en base a ese delito, que es, en el caso de la extradición, el narcotráfico y relación con la FARC y con movimientos irregulares. De manera que ese aspecto, si fuera cónsul, que no es el caso, insisto, porque el general Carvajal nunca adquirió la condición de cónsul, eso el fiscal de Aruba lo consultó con la Cancillería y le dijeron que nunca le habían dado el exequatur. Pero aún partiendo de la idea de que él tenía sus funciones consulares, ese artículo primero le abre las puertas al Tratado de Extradición norteamericano-holandés a que pudiera llevar a la práctica. ¿Por qué hay contradicción entre lo que dice Aruba y lo que dice Holanda? Porque Aruba, si bien es colonia holandesa, termina diciendo algo que es contradicho por Holanda. ¿Cómo funciona la diplomacia entre ambos estados? Bueno, hay un estatus que hace algunos años obtuvo Aruba, que ya no es una colonia, sino que es un estado autónomo, pero con dos limitaciones: la política exterior y la seguridad, la defensa. Esos dos aspectos los lleva la corona holandesa. De manera que ellos tienen una relación en la que todo lo que es el desarrollo de Aruba, en su parte económica, en su parte comercial, en su parte turística, en su parte legislativa, la lleva Aruba. Pero la política exterior y la relación consular es una de ellas, y la defensa, eso lo lleva la corona. Entonces, cuando se da la solicitud de extradición, una vez que detienen al general Carvajal en el aeropuerto de Aruba, ellos consultan a la Cancillería, y la consulta del fiscal es
¿el señor Carvajal es o no es cónsul? La primera respuesta de la Cancillería holandesa es: la Cancillería jamás le ha otorgado el exequatur, de manera que no es cónsul. En base a esa disposición es que detienen a Carvajal, y esa es la primera de las etapas en las cuales hay una respuesta del gobierno de Venezuela, que lamentablemente ha sido una respuesta que es la que hemos criticado del imperio, la utilización del látigo, la utilización del garrote, que ha utilizado una seria amenaza contra la estabilidad de Aruba y de las relaciones con Holanda. Independientemente, vamos a partir del supuesto de que sí fuera cónsul. Independientemente de ese supuesto, según este artículo, si estás en la comisión de un delito grave y hay una decisión judicial, aún siendo cónsul, tú puedes ser detenido. Entonces, ¿por qué priva la diplomacia sobre un aspecto concreto? Si te están diciendo, me detienes a fulanito de tal por narcotráfico, se debe entender que el narcotráfico es un delito grave y hay un juez que avala esa detención. ¿Por qué, independientemente del carácter consular o no del general Carvajal, se echa para atrás la detención? Sí, porque es una decisión política y no jurídica y no diplomática ni consular. Es decir, ahí han habido no solamente las presiones públicas que se hicieron, sino gestiones al más alto nivel, como el mismo presidente Maduro en sus declaraciones lo deja ver, que han tenido relaciones entre el canciller Havo y el canciller holandés. Y un día, el fin de semana, el día domingo en la noche, es que hay una decisión en la cual interpretan el artículo 13 de la Convención de Relaciones Consulares, que no es el 12, que es el que norma la relación de un cónsul en ejercicio, sino que es una excepción, señalando que se podrá considerar excepcionalmente funciones de cónsul, aun cuando no haya sido admitido por el país en donde va a actuar como cónsul, para algunos efectos. Es decir, ellos utilizaron el artículo 13, no el 12. Ellos no cambiaron su posición de que no era cónsul, no era exequatur, pero le dieron un manto protector para salir de esa papa caliente. En todo caso, si la decisión es política, ¿la actividad diplomática es una patente de corso para la Comisión de Delitos? No, precisamente por eso es que la Convención de Viena de Relaciones Consulares establece las excepciones. Ahora, el tema político, podría haber críticas sobre la decisión tomada, pero le dieron una fórmula en la que no es solamente el decir, bueno, este es un personaje, un cónsul al que protegemos, sino que le dijeron, mire, váyase para Venezuela, pero eso sí, usted es persona no grata y usted tiene prohibición de venir al país, y prohibición además de ir a todas las otras dominios del Reino de Holanda. Ahí me surgen una serie de inquietudes por la contradicción en el manejo del asunto desde la perspectiva holandesa. ¿Por qué tarda 7 meses en decir sí o no te acepto? Es una forma diplomática, tú no ves una negativa, es muy difícil que un Estado diga no, porque desde el punto de vista diplomático genera urticaria. Te doy un ejemplo. Venezuela, Maduro pidió el beneplácito para el embajador Maximiliano Sánchez en los Estados Unidos y los Estados Unidos nunca respondió. Ahora lo mandaron como encargado de negocios, que no es algo que se estila en diplomacia. Pero el tema es que los Estados Unidos no le dijeron no lo aceptamos, sino sencillamente el silencio vale como una negativa. ¿Cuál es el plazo que suele ser en materia diplomática el usual para decir hasta aquí ya no me lo van a aceptar? Mira, más de 3, 4 meses tiene que ser el tiempo suficiente como para que una Cancillería seria diga, no me han aceptado la solicitud de beneplácito o la solicitud de exequatur y yo retiro la solicitud porque le están diciendo que no lo van a aprobar y nombra a otro funcionario. Ok, veamos entonces el caso en concreto. Yo no te quiero como cónsul, por eso no respondo. Así es. Te detienen y te doy un consulado provisional, podemos decirlo así, pero simple y llanamente para que salgas de la celda. Para que salgas de la porque celda. Después te expulso y te declaro persona no grata. ¿Cómo puede entenderse eso? Puede entenderse porque fue evidentemente por las presiones políticas y por las relaciones bilaterales. El gobierno de Holanda no quiso dejar la verdad de que el señor Carvajal no era cónsul, porque entre otras cosas es la respuesta que oficialmente y jurídicamente le dio al fiscal. Esa respuesta fue la que valió para que el fiscal y el juez de Aruba detuvieran o mantuvieran a Carvajal preso. Ahora, él no puede decir, no dije lo que dije, sino dije lo contrario, sino que buscó un artículo, el artículo 13, para
tomar dos decisiones, es decir, llevar adelante las presiones políticas que recibió del gobierno venezolano y salir de esa papa caliente, y al mismo tiempo decirle, bueno, pero estamos muy desagradados, estamos sumamente desagradados y ese señor es una persona no grata en nuestro territorio. ¿Qué significa en términos diplomáticos una declaratoria de persona no grata? Esa es la cachetada más grande que le pueden dar a un funcionario diplomático. Decir una persona no grata es decir que este señor no tiene las condiciones morales, no tiene las condiciones de aceptación y que es considerado como una persona que no puede, a eso se le suma la segunda parte de prohibición de de ir al país de donde fue expulsado. ¿Eso es en materia diplomática o como ciudadano común y corriente? No, como en materia diplomática, la figura... Pero, o sea, para una persona declarada no grata, pues ya, yo no voy a ser cónsul, yo no voy a ser embajador, no voy a tener ningún cargo diplomático en determinado país, pero me voy a pasear para allá. O la declaratoria de persona no grata es, usted no viene aquí más nunca. Es así. El declarar una persona no grata no implica necesariamente la prohibición de visitar el país. Tú puedes declarar persona no grata, hemos tenido algunos casos, normalmente es lo lógico, es decir, si tú eres declarado persona no grata en un país, tú no vas, pero hemos tenido excepciones, te doy el ejemplo del mismo Maduro. Maduro fue declarado persona no grata como canciller por reunirse con los militares del Paraguay. Y sin embargo hemos visto cómo la situación ha ido cambiando y no hay una prohibición de ir al Paraguay. Ahora, hay casos como este del general Carvajal que además de ser declarado persona no grata, hay una clarísima mención donde se le prohíbe no solamente ir a Aruba, sino ir a Aruba, a Curazao, a Sant Martín y ciertamente a Holanda también. Embajador, se le advierte que si vuelve puede ser preso. Así es. ¿Por qué? Bueno, o sea, es admitir que está incurso en delitos. Por supuesto, es admitir que la primera decisión que tomó el juez de Aruba y el fiscal de Aruba de que habían causas en base al tratado de extradición entre Estados Unidos y Holanda, se aplican. Lo que están diciendo es que la decisión que se tomó en Aruba era correcta. Era detenerlo para estudiar, por supuesto es una detención que tienen en 60 días en los Estados Unidos, que argumentar las bases de ese tratado de extradición y demostrar que efectivamente está incurso en esos dos delitos. Entonces, ¿tienen valor las palabras de la secretaria de Estado para Asuntos Latinoamericanos de los Estados Unidos, Roberta Jacobson, cuando dice que hubo un uso inadecuado de la diplomacia por parte de Holanda? Bueno, es una crítica que hacen los Estados Unidos a la diplomacia de Holanda, pero también hay algunos sectores dentro de los Estados Unidos, el ex canciller en Venezuela, Noriega, y que fue subsecretario general, que critica también la actuación de su propio gobierno, de que los Estados Unidos no actuaron inmediatamente como debían actuar en el caso de las acusaciones. Es decir, es mucho más fácil para el Departamento de Estado señalar hoy que tenían que ser más duros, cuando hace varios días tenían que haber hecho esa misma declaración antes de que Holanda asumiera esa posición. O sea, hubo un silencio por parte de la diplomacia de los Estados Unidos hasta tanto no fue liberado Carvajal. No hubo, en todo caso, no sé si hubo gestiones no públicas, pero ciertamente a nivel público no hubo ninguna mención de la diplomacia norteamericana. De manera que yo creo que esta es una situación que, por supuesto, los Estados Unidos reacciona también por las presiones que recibe internamente, bueno, porque no se trata de algo menor. Se trata, y ahí es donde yo creo que los Estados Unidos y Holanda van a tratar de llevar adelante, esto no fue un capricho o un error diplomático, sino que lo que hubo allí fue una situación de denuncia de un hecho sumamente grave, que es el que está imputado en la demanda contra el general Carvajal. Embajador, tomando en cuenta la cronología de los hechos, se detiene al general Carvajal, se somete a una consulta a Holanda, su carácter consular, la respuesta es negativa, se va ante un tribunal que ordena su detención, incluso es trasladado a una cárcel de máxima seguridad y posteriormente hay un cambio un domingo por parte del gobierno holandés. ¿Es lícito pensar o es ingenuo pensar que el gobierno holandés no se comunicó con el gobierno norteamericano para decirle está pasando esto y lo voy a soltar? No te podría decir. Yo creo que esa es una pregunta muy pertinente. Sin embargo, esa es una decisión de soberanía holandesa. No creo que Holanda esté obligada a consultar cada paso que da con los Estados Unidos, porque Holanda ya respondió afirmativamente a la solicitud expresa de extradición.
pero no tiene por qué estar consultando paso a paso. Eso es una decisión política, una decisión que será criticable y será criticada por algunos sectores dentro y fuera de Holanda, pero no tiene por qué consultarlo. Voy a poner el ejemplo suyo, para tratar de entender esta situación. ¿Usted llegó a tener alguna oportunidad con cualquier gobierno, alguna situación diplomática que implicara en cuestión de poco tiempo un cambio de postura sin que el gobierno donde usted estuviera acreditado o la Cancillería lo llamara? Mire, ¿qué está pasando? ¿Por qué este cambio de posición? Eso no ocurre. Sí, bueno, ocurre porque esas son decisiones que se toman al más alto nivel. Por ejemplo, cuando se tomó esta decisión y cuando Hawa anunció la comunicación que recibió del embajador de Holanda en Venezuela, y la prensa inmediatamente le preguntó tanto al abogado de Carvajal como al juez, como al fiscal, ellos no tenían información al respecto. Es decir, este es un caso en donde una decisión política corre más rápido. Es decir, Hawa informó sobre lo que él ha recibido y corrió mucho más rápido que la comunicación de la Cancillería holandesa a las autoridades de Aruba. Eso no es normal que suceda, pero tampoco es normal una decisión de una Cancillería un día domingo. Domingo en el mes de julio, fin de julio, en donde todo está cerrado, tú comprenderás que no hay, la Cancillería no es como un hospital que está abierto 7 días a la semana, 24 horas. Me quedan pocos minutos y quiero tocar varios temas. ¿Usted tiene conocimiento en función de los contactos que puede conservar en el mundo diplomático de con qué amenazó Venezuela a Holanda? Sí, porque eso ha sido público y notorio. Hemos visto tanto a Maduro como al presidente de la Asamblea Nacional amenazar con cortar relaciones diplomáticas, con cortar relaciones comerciales, con cortar los vuelos, cortar relaciones energéticas, la movilización de la Armada frente a las costas de Aruba. Hay una serie de hechos públicos y no es la primera vez que lo hace Venezuela. Venezuela lo hizo con Panamá muy recientemente, Venezuela lo ha hecho con las amenazas a Colombia. Venezuela utiliza la dialéctica de la confrontación. ¿Y tiene tanto peso Venezuela como para intimidar? Mira, el tema es en el ámbito de las relaciones civilizadas entre los países no quieren tener una confrontación. Y este es un gobierno que ha sabido utilizar el látigo y la zanahoria. De manera que evidentemente es muy penoso reconocer que hay solidaridades automáticas que se van dando, pero eso a la larga cada vez va aislando más a Venezuela, porque Venezuela no puede aparecer como una especie de padrote, como una especie de guapetón de barrios, porque cada vez se irá aislando más y más. Me quedan 3 preguntas que quiero no dejarlas en el tintero, por favor, respuestas cortas. Se dijo que Carvajal tenía 2 pasaportes, por lo menos. ¿Esto es usual? No. ¿O en materia diplomática uno simplemente carga el pasaporte diplomático? No. Para comenzar, él no tendría por qué tener un pasaporte diplomático porque todavía no le habían autorizado. Un pasaporte diplomático dice, fulano de tal, cónsul general en Aruba. Pero si Holanda no lo había autorizado, ¿qué le pones en el pasaporte? ¿Cuál es la función? Tú tienes que ponerle una función concreta. De manera que esa es la primera irregularidad. No podía y no debía tener pasaporte diplomático. Pero no uno. Él tenía, según la prensa, 3 pasaportes. 2 diplomáticos y un tercero. Pero independientemente de eso, tú comprenderás que un cónsul normal no entra a ocuparse sus funciones en un avión especial como el que él fue. Y tampoco va como, si lo de la prensa es cierto, con un maletín con $20,000 en el maletín. Es decir, cuando las regulaciones son que tú tienes que declarar si tú llevas más de $10,000 en un maletín. O sea, hay irregularidades y más interrogantes que respuestas. ¿Cree usted que se verán afectadas las relaciones entre Holanda y Estados Unidos? No sé. Eso va a depender mucho de los contactos que tenga Holanda con los Estados Unidos, pero no creo, porque el tema es Estados Unidos. También ha tenido posiciones el Departamento de Estado cuando el Congreso de los Estados Unidos, el Senado y la Cámara de Representantes aprobó penalizar a los que violan los derechos humanos. El Departamento de Estado también tuvo una posición mucho más blanda, parecida a la que en este momento tuvo la Cancillería holandesa, de manera que no creo que pueda exigirle lo que ella misma no da. He reiterado en los últimos años el caso Venezuela, en el pasado el caso Colombia, que los Estados Unidos, si siente que no se colabora con ellos como ellos aspiran, coloca al país en la lista negra de los países que son permisivos o que colaboran con el narcotráfico.
¿Usted cree que se atreve a hacer lo mismo con Holanda o eso no pasa de ahí? Es que Holanda no, yo disiento contigo, yo no creo que Holanda sea narcotolerante. Holanda ha demostrado a nivel internacional el cumplimiento. Ahora, Estados Unidos tendría que tener reuniones con Holanda, puede manifestarle su pesar o su descontento, pero eso no significa que vayan a poner a Holanda en una lista que no hay razón para hacerlo. Muchísimas gracias, embajador. Embajador Milos Alcalay, por habernos acompañado en el programa de hoy, Lo que la gente pregunta.